Bienvenidos a un video más. Hablaremos aquí sobre las funciones trigonométricas. Hay diferentes formas de definir las funciones trigonométricas. Vamos a hacerlo aquí de la manera más sencilla para el nivel de este curso. Eh, Pensemos en que tengo un punto en el plano, un punto en coordenadas cartesianas x, y. Aquí está el punto x, y. Yo puedo relacionar ese punto con el ángulo que se forma aquí con la horizontal, ¿sí? Dado un punto cualquiera acá, yo lo relaciono con el ángulo que se me forma aquí y este radiovector acá. En principio, vamos a pensar que yo tengo todos los puntos aquí sobre la circunferencia unidad, ¿sí? Realmente no tiene por qué ser uno, es decir, en principio vamos a suponer que aquí la distancia es 1, pero luego eso se puede fácilmente extender a cualquier punto que esté más pequeño por acá o más grande. Quiero que note por favor que esa correspondencia no es biunívoca, es decir, dado un punto aquí no existe un único ángulo acá. Piense que ese punto sobre la circunferencia unidad, yo puedo fijar este radio, le doy una vuelta y otra vez llego al mismo punto. Le doy dos vueltas, el ángulo sigue aumentando y llego al mismo punto y así n vueltas. Eso es algo que vamos a ver más adelante, una propiedad que se llama, pues que las funciones que estoy relacionando aquí son periódicas. Bien, entonces, dado un punto acá, lo relaciono con este ángulo y esa relación, pues me define las funciones trigonométricas seno y coseno, que en principio pues ellas están definidas en todos los números reales y usted puede dar tantas vueltas como quiera ahí. Cuando yo quiera que sea biunívoca voy a restringir el intervalo, ¿sí? O el dominio para poder, por ejemplo, definir las inversas de estas funciones. En pequeños pedazos ellas van a ser inyectivas, pero no nos adelantemos. A partir de la función seno y coseno, yo puedo definir otras funciones trigonométricas como son tangente, secante, cosecante y cotangente. La tangente la defino de esta manera, donde ahora voy a definir esta función de tal forma pues que mi denominador, o sea, coseno de t, no se me vaya a anular, porque si no esto estaría mal definido. La función secante voy a requerir lo mismo, que la función coseno no se vaya a anular. Y lo mismo tengo que definir para la función cosecante y cotangente. Por favor, estos son los recíprocos de coseno y de seno, ¿sí? Estos son los recíprocos, no las funciones inversas. Ya más adelante hablaremos sobre las funciones inversas de seno y de coseno. Lo mismo para esta viene siendo la función recíproca de tangente. Vamos a observar aquí la gráfica del seno y la del coseno y vamos a mirar algunas propiedades que se pueden, digamos, inferir de la gráfica. Quiero que note, por favor, que ellas son básicamente la misma, pero están corridas una respecto a la otra. Entonces, por ejemplo, si usted el coseno lo corriera a la derecha en pi medios, haciendo que esto caiga aquí, pues le da el seno. Correrlo a la derecha es restar pi medios y de allí esta observación. Ahora, yo puedo hacer una análoga, digamos, corriendo al seno. Se lo dejo para que lo piense de ejercicio. Usted puede pensar que el seno lo corre para obtener esto. Por ejemplo, que lo corre aquí a la izquierda. Bien, otra cosa que quiero que note es que la función seno nunca es más grande que 1 ni nunca es más pequeña que menos 1. Análogamente le pasa al coseno. Claro, digamos que nosotros en principio partimos del círculo unidad y ahí está esa relación con el círculo unidad que nosotros habíamos colocado una relación entre un punto del círculo unidad y el ángulo T.
Por favor, no se vaya a confundir, esto simplemente es una letra y en el plano se suele escribir de esta forma, y igual a una función de x y por eso están aquí escritas. Note que la función seno pasa siempre, cruza el eje x en los múltiplos de pi, ¿sí? Que es lo que le he colocado aquí, los múltiplos de pi, para todo n entero. Mientras que el coseno pasa por los, digamos, múltiplos impares sobre 2 de pi, ¿sí? Esto es un número impar, 2n más 1 dividido 2 por pi. Y aquí pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios. Entonces, esto de que nunca se escapa de 1 ni nunca es más pequeña que menos 1, uno dice que la función está acotada entre menos 1 y 1. O equivalentemente, que su valor absoluto siempre es menor que 1, menor o igual. Esto y esto es equivalente. Si la función está acotada, suele decir 1. Esta propiedad ya la habíamos visto con anterioridad, que era par e impar. También se puede notar de ahí las relaciones que, o las eh, relaciones cuando yo hago simetría aquí o simetría respecto al origen al ser impar. Quiero que note que de aquí también es claro, digamos, de ver el gráfico, que estas funciones no son inyectivas. Cuando trazo una recta horizontal, realmente toco la función de manera infinita, ¿sí? Trace una recta aquí y usted toca la función infinitas veces. Aquí también, infinitas veces. Por lo tanto, esas funciones no son inyectivas, pero yo puedo restringir a algunos intervalitos de tal forma que ella de todo un ciclo, de menos 1 hasta 1, por ejemplo, en la función seno, si yo me restringo a menos pi medios, note que ella da toda toda la, recorre todo el rango y ahí sí sería inyectiva. Claro, hay otros intervalos donde también puede pasar eso, pero uno usualmente se fija en ciertos intervalos por conveniencia o porque es usual, pero en diferentes intervalos se podría definir de manera que fuera inyectiva. Lo mismo para el coseno. Note que, por ejemplo, en el coseno, en el caso entre 0 y pi, ella también hace todo el recorrido del rango, o sea, recorre todo el intervalo menos 1, 1, cuando voy de 0 a pi, y allí sí es inyectiva, mientras que en todos los números reales no es inyectiva. Por lo tanto, uno en esos intervalos va a poder definir lo que se llama la función inversa del seno o del coseno, que se suelen llamar arcoseno o arcocoseno para esas funciones inversas. Le queda como ejercicio al espectador, pues, revisar las gráficas de las otras funciones trigonométricas, tangente, secante, cosecante, cotangente. Aquí están algunas de las cosas que mencioné hace un momento, ¿sí? La función seno de x, cuando yo restringo su dominio a menos pi medios, allí la función es biyectiva. La función hace todo el recorrido, ¿sí? Llena todo el espacio rango, que era el intervalo menos 1, 1, en este intervalo, y lo llena de forma única. Así que en ese intervalo la función es biyectiva. Por ser biyectiva, pues puedo hablar de una inversa. Esa inversa la voy a llamar arcoseno y su gráfica es más o menos así. Recuerde que la gráfica de la función inversa dada una función es reflejar respecto a la recta y igual a x, que quedaría más o menos como este estilo. Otra forma de denotar la función arcoseno es esta, seno a la menos 1 de y. Por favor, no vaya a confundir esto con 1 sobre seno de y. 1 sobre seno de y es la recíproca de cosecante. Entonces, por eso esta anotación es un poco desafortunada porque a veces los estudiantes suelen confundirlo. Espero que eso no vaya a pasar aquí. Entonces, de nuevo, si x es un punto en el intervalo menos pi medios y
está como función de x por medio de esa función seno. Entonces, ese y es un punto en el intervalo menos 1, 1 y está representado de forma única por ese x allá. Como hay representación única biunívoca, pues yo puedo definir esa función inversa y esa función inversa es esto. En otras palabras, si usted tiene y igual a seno de x, quisieras despejar aquí x de esta ecuación, podrías pensarlo así, entonces usted necesita esa función inversa a ambos lados y esa función inversa se llama arcoseno de y. Se define más o menos de la misma forma que se hace con la logarítmica y la exponencial o con las raíces y las potencias. Análogamente para el caso de coseno. El coseno también es biyectivo entre 0 y pi. Recuerde que hay otros intervalos donde la función es hacer eso, pero uno suele hacerlo en unos intervalos de manera usual. ¿Listo? El intervalo usual para coseno es hacerlo entre 0 y pi. Entonces, entre 0 y pi, ella recorre todo su rango y allí es inyectiva. Entonces, de nuevo, entre 0 y pi puedo definir la función inversa, cuya gráfica vendría siendo algo como esto y se llama arco coseno, ¿sí? Y pues vendría siendo como esta forma, sí, análogamente a lo que hice arriba. Si yo quisiera despejar de aquí esa x, entonces aplico la función inversa de coseno, que se llama arco coseno, y obtengo esto. También se suele escribir así, ¿sí? Para la función arc coseno. Por favor, no confundir esto con 1 sobre coseno, que lo hemos llamado cosecante. Aquí he escrito cuáles son los dominios restringidos usuales, porque ya he dicho que no son únicos, con el objetivo de que cada función sea biyectiva y si es biyectiva en cada uno de estos intervalos, pues va a ser invertible. Por ejemplo, la función seno y coseno ya la discutimos, ellas son biyectivas aquí, por lo tanto son invertibles, es decir, va a existir la función inversa que va a ir desde el rango de seno y coseno a este intervalo. ¿Sí? Recuerde que la función inversa lo que hace es devolverse, entonces va a llegar acá. Lo mismo para tangente, cotangente, cosecante, secante y cosecante. Estas funciones son biyectivas definidas en estos intervalos o en estas uniones. Por lo tanto, va a existir una función arcotangente, arco-cotangente que vayan desde el rango de estas funciones y lleguen a estos intervalos. Aquí tengo otras propiedades útiles sobre las funciones trigonométricas. Note que tengo otras desigualdades básicas, pero esta vez para la función secante y cosecante. Aquí tengo que la función secante, que está definida como 1 sobre coseno, siempre, en valor absoluto, siempre es mayor que 1. Análogamente para cosecante, que está definido como 1 sobre seno. Mientras que recuerde que para seno y coseno teníamos que seno siempre en valor absoluto era menor o igual que 1 y coseno siempre era menor o igual que 1. Esto es conocido como la identidad fundamental. Hay muchas formas de probarla, pero esto es la base para, por ejemplo, otras identidades trigonométricas. Por ejemplo, esta identidad sale a partir de esto. Y claro, de la definición de qué es tangente y de qué es secante. Una forma de ver esto, digamos, más o menos sencilla es recordar la ecuación cartesiana del círculo unidad. La ecuación cartesiana del círculo unidad es x cuadrado más y cuadrado igual a 1 al cuadrado, o sea, 1. ¿Listo? Y recuerde que partimos de que teníamos un punto sobre esa circunferencia unidad. Y a ese x lo llamamos coseno, así que aquí nos quedaría coseno cuadrado y ese y lo llamamos seno, entonces nos quedaría seno cuadrado. Sí, digamos que esa es una forma más o menos sencilla de ver eso, pero hay muchas formas más de probarlo. Aquí estoy diciendo que las funciones seno y coseno son 2pi periódicas o que su periodo es 2pi.
cada vez que usted suma aquí en el argumento un múltiplo de 2pi, n es un entero, entonces te da lo mismo. Era más o menos lo que había visto de que cada vez que sumaba o que daba una vuelta, o sea, doy una vuelta, o sea, 360 grados, que equivale a 2pi radian, vuelvo al mismo punto y por eso yo le dije, la relación no es biunívoca. Y tangente también satisface una propiedad parecida, pero tangente tiene periodo pi. Recordé de las relaciones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Supongamos que si nos paramos aquí en el ángulo teta de ese triángulo rectángulo, entonces coseno recordará que era la relación entre el cateto adyacente x sobre la hipotenusa. Seno es la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa, y tangente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Análogamente, pues se pueden definir estas, digamos, recordando que secante es 1 sobre coseno, cosecante, cotangente, o simplemente diciendo secante en este caso es la hipotenusa sobre el cateto eh, adyacente. Es de mucha importancia que usted note que estas relaciones en el triángulo dependen de dónde pone usted el ángulo. Para llamar su atención, piense que yo defino aquí el ángulo alfa. Mire que si yo digo coseno de alfa, entonces hemos dicho que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ahora el cateto adyacente a alfa, pues es el que está al ladito, por eso se llama adyacente, es el que está al ladito del ángulo alfa, ahora es y. Entonces en este caso sería y sobre la hipotenusa, pues que sigue siendo h. Digamos, si quiero hacer tangente, entonces tangente sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, tangente de alfa sería cateto opuesto a este ángulo alfa sobre cateto adyacente, que es y. Entonces, insisto, depende de dónde esté ubicado usted.